Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a su canal una vez más. Bueno, esta vez nos vamos a meter un poquito ya más a fondo. Espero no ofender a muchas personas. No voy a hablar en este video ni en mis comentarios para resaltar un régimen que el cual supuestamente hizo mucho daño a la humanidad. Estoy hablando del régimen nazi, no vamos a hablar de ellos, sino que tenemos que hablar de ellos, ya que fueron una parte fundamental en el desarrollo de la historia del siglo XX. Así que no quiero ofender a nadie, simplemente voy a dar información. Esta información creo que nos beneficia a todos, aunque ya hablé antes en el proyecto Serpo, en el viaje al planeta Serpo, hablé algo acerca de cómo empezó, de dónde venía el nazismo, estas sociedades secretas nazis y todo esto. Entonces, ahora les voy a presentar una entrevista en el cual Corey Goode y David Wilcock tocan el tema de nuevo. Ellos se meten más a fondo, obvio, ¿verdad? Tienen más conocimiento que yo. Aunque lo que yo había de alguna manera recolectado también venía de muy buena fuente. Pero ustedes van a ver que no estamos cerrados en completamente lo mismo, simplemente que ellos se meten más a fondo, dan más tecnología, se meten más a fondo, vaya, para acabar pronto en este tema. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es que esa vez que subí este video, recibí un email y dos, tres personas que me mandaron de alguna manera, oye, ¿cómo te pones a decir que los nazis tenían ovnis o estos artefactos que podrían haber ganado la guerra? Y yo no quise contestar porque yo lo iba a sacar en videos más adelante. Yo les he hablado varias veces en pequeñas porciones de estas civilizaciones disidentes o breakaway civilization. Yo les he hablado de estas. No quería meterme, pero ahora sí las vamos a tomar, vamos a hablar de ellas. Por eso a estas personas no les contestaba de ninguna manera, no les decía, bueno, ok, piensen lo que sea. Es que hay mucha diferencia, es como ahorita en el gobierno de Estados Unidos. El gobierno es uno, pero el programa espacial secreto es otro. Igualmente pasó en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis estaban bien avanzados, ustedes lo van a ver. Pero, pero no congeniaron con lo que las sociedades secretas venían haciendo. No traían las mismas ideas, aunque sí las sociedades secretas iniciaron el nazismo. Pero a final de cuentas el nazismo se retorció un poquito más hacia el populismo, hacia la gente, y este tipo de civilizaciones del cual vamos a tocar, van a tocar el tema ahora y ya hablaremos ya más adelante más de estas civilizaciones. Son civilizaciones muy antiguas, estamos hablando de Agartha, estamos hablando de ese tipo la Alianza Draco, vamos a hablar de seres que tienen miles y miles de años aquí en la Tierra que no habíamos hablado. Claro que no son terrestres, aunque ellos se consideran terrestres, pero no lo son. Una de estas razas sí son terrestres, son disidentes de civilizaciones antiguas. Acuérdense que hemos hablado de los antiguos constructores, de la raza antigua constructora, una raza humana que supuestamente ya no está en el planeta, pero que tuvo una tecnología muy avanzada. Pero bueno, no quiero vaya confundirlos más, porque esto es un poco confunde a la gente y no quiero de ninguna manera confundirlos. Y bueno, aquí creo que les voy a contestar a estas personas que decían que cómo era posible que los nazis tenían esas armas o ese tipo de dispositivos en la Segunda Guerra Mundial y no ganaron la guerra. Es muy fácil. Ahora sí ya sabemos lo que es una civilización disidente. Las sociedades secretas se movieron, o sea, se hicieron a un lado. Es por lo cual que después
Ya hablé en varios videos aquí, hasta se acuerdan de los ovnis nazis sobre la Casa Blanca, que nada más le puse así, pero no eran nazis, es de estas civilizaciones, y podemos ver que cómo estas sociedades secretas alemanas tuvieron ayuda. ¿Se acuerdan que Von Braun una vez le preguntaron, o Obert, creo, uno de los dos, no recuerdo bien quién fue, pero que le preguntaron que cómo habían obtenido tanta tecnología, y él nomás dijo que habían recibido ayuda de arriba. Eso es verdad, eso es verdad. Y bueno, vámonos a la entrevista. Y bueno, vamos a David, dar la bienvenida. Otra vez voy a usar nomás el adjetivo pregunta para cuando sea David y respuesta para cuando sea Corey Goode, ¿ok? Para no meter nombres y nada de eso, sino pregunta y respuesta y se acabó. Las respuestas las va a dar Corey Goode, aunque unas no son respuestas, como ustedes van a ver en veces como que también David tiene sus teorías o tiene sus, bueno, se ve que este hombre sí ha tenido mucha comunicación con muchos, con muchos informantes. Se ve que tiene muy buena información y además bueno, yo sé que pertenece a un grupo de investigadores que no niegan nada a nadie, que cuando tú les pides información te la mandan. No esconde nada, no es gente que se anda lucrando con esto. Lo digo por mi propia cuenta, porque yo les he mandado pedir de alguna manera ayuda o preguntas y luego me contestan. Así que vamos a comenzar con esta entrevista. Comenzamos. Bienvenida de David Wilco. Ya dice buenos días, buenas noches, lo que haya sido a todo mundo, y me voy directo a la primera pregunta. Primera pregunta, dice Corey, este programa especial secreto, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se inicia algo así si nuestra tecnología convencional parece ser tan primitiva en cuanto al viaje espacial? ¿El programa espacial tuvo ayuda? ¿Hubo asistencia de alguien externo? ¿Qué permitió desarrollarse así en una época tan temprana en la historia? Respuesta. En realidad, la razón por la que hay una alianza gama de tecnologías en el programa espacial secreto, y lo que tenemos aquí es que esta es una sociedad totalmente disidente. Pregunta, ¿qué significa una sociedad disidente? Estas de las que entre comillas, voy a hacer un comentario. Esto de que habla sociedad disidente dijimos que eran las breakaway civilization, que en veces habló, ¿ok? Prosigo. Pregunta de David, ¿qué significa una sociedad disidente? Respuesta, es una sociedad que es tan divergente de aquella del cual provino. Es una sociedad totalmente distinta, que utiliza tecnología totalmente diferente, una dinámica social distinta, sistemas de control distintos, que no están relacionados con aquellos de donde provienen. Se desprendió y ahora existe de una forma individual. Pregunta, ¿qué podría ser un ejemplo de una dinámica social diferente? Respuesta, definitivamente es un régimen totalitario, más controlado. La civilización disidente de la era actual en verdad comenzó en Alemania, ya en la década de 1920, pero especialmente en los años 30. Había unas sociedades secretas alemanas que hacían mucho trabajo interesante. Fueron algunas de las primeras que no separaban ciencia tradicional con lo que se considera temas de espiritualidad o esotéricos. Los entrelazaron y tenían algunos grupos que hacían canalizaciones intentando contactarse con grupos de otros mundos. Y aparte recorrían la tierra buscando textos antiguos donde encontraron información sobre las bimanas y otras naves sobre la que esperaban obtener información para diseñar lo suyo. Pregunta. Una de las cosas más contenciosas de investigación que encontré al tratar con sociedades ocultas alemanas fue que aparentemente uno de los principales
de los principales ocultistas de la época, que llegó, asesoró a Hitler, fue George Gurdjieff, espero pronunciarlo bien, mi alemán no es muy bueno. Él descubrió su gran símbolo que los hindús llamaban swastika, la svástica, vaya. ¿Crees que los alemanes de estas ciudades secretas, al ver que esto prevalecía casi mundialmente, un símbolo que vaya, podrían reconstruir los rastros de alguna civilización mundial antigua, muy avanzada o de alguna clase? ¿Por qué la esvástica? Respuesta. No estoy seguro, pero ya para la década de los 20 y 30, algunas de estas sociedades secretas ya realizaban expediciones por todo el mundo, buscando esos textos antiguos y reliquias para poder tener información, con la cual crear tecnología moderna. Pregunta. Hace poco hice un episodio en Ancient Aliens sobre el ovni que cayó en el bosque negro de Alemania, o la selva negra de Alemania, así se le llama. ¿Sabías algo de eso? Respuesta. Creo que fue en 1936, el choque en el bosque negro. Sí, sí sabía. Pregunta. Por cierto que fue en la tierra de Eva Braun, aparentemente. Esa fue, interrumpe David, Corey sigue, dice, leí que hubo un choque y se recuperó tecnología, pero la mayor parte de mi conocimiento se refiere del contacto que se hizo a través de la canalización, donde hicieron contacto con otra civilización. Las medium de la sociedad Brill, y terminaron organizando reuniones con ellos, y además a través de sus expediciones terminaron haciendo contacto en los Himalayas con la antigua civilización disidente que mucha gente llama los nórdicos, con quienes comenzaron a trabajar. Estaban trabajando con estos dos distintos grupos que les ayudaron a armar todo esto. Bueno, aquí se refiere de que, esto es un paréntesis, que cuando estas ciudades secretas empezaron a hacer canalización, tuvieron de alguna manera ayuda por esta civilización disidente. Ya hablé en otro video acerca de ellos, que viven abajo del Himalaya, inclusive se extienden hasta de un tramo muy largo. Mucha gente los conoce como Agartha. Ya hablamos algo de ellos. Son nórdicos. También hablé de un grupo que se llamaba los Dragones Verdes de Japón. Todo eso tiene que ver mucho con lo de Alemania. Dio un nombre, pero mejor les dejo eso para que vean el video en el cual hablé el viaje al planeta Serpo, y ahí subí más en mis videos donde hablo un poquito más de esto, ya que ahí también hablo acerca quién fue el que ayudó a estas sociedades secretas, a los nazis realmente, con su tecnología. Bueno, esta es una pregunta de David. Una de las cosas más comunes que dicen los críticos es que Corey no tiene pruebas, pero cuando describes la canalización es algo que la gente puede leer por su propia cuenta. No era nada secreto todo esto. Respuesta, no. Mucho de esto se conoce y creo que varias gente ha escrito libros sobre el tema. Pregunta, esta es la sociedad Brill, la que de María y todas ellas, María Osrich y todas ellas, y lo dice sí. La respuesta de Corey fue sí. Pregunta de Davis, ¿podrías decirnos qué sabes sobre la canalización? O sea, digamos, ¿se contactaron con alguna clase de grupo extraterrestre? ¿O cómo fue? Respuesta, hicieron contacto con uno de los grupos de la Alianza Draco o Dragón, y fue cuando dibujaron una imagen del rostro
del que mucha gente de hoy dice que parecen los grises, pero o los reptoides, que se parecen mucho a los grises, exento que tienen aspecto reptil. Eh, eh, Pregunta de David, ¿este grupo ya estaba aquí antes de que hicieran contacto o el contacto los atrajo a nuestro sistema solar? Respuesta, los Dracos, según el blog de Cristal Inteligente, este que les digo que usaban cuando estaban en el programa espacial secreto, les daban un blog de cristal como una tablet y ahí tenía toda la información, muy diferente a la que tenemos nosotros acá en la Tierra, obvio. Dice, según en el blog de Cristal Inteligente, habían estado aquí al menos 375,000 años y consideraban que la Tierra era de su propiedad. Hablando de la Alianza Draco, no hablando de los Blond, de los nórdicos. Ya hablaremos más adelante, vamos a volver a hablar de los nórdicos de nuevo. Porque parece ser que cada quien tenía su agenda. Los nórdicos no se quieren, pero tampoco están en guerra. O sea, cada quien tiene su agenda. Y ya hablamos en capítulos anteriores donde inclusive Corey dice que hay cerca de 22 razas extraterrestres trabajando con nuestra genética, con la genética del ser humano. Y en otros casos, en otros videos he hablado también de los events, de los grises. Es que mucha gente no sabe que hay mucha clase de grises, mucha clase de diferentes tipos extraterrestres que inclusive los puedes confundir, pero sí tienen alguna diferencia. Como reptiles, reptoides, draco, todo ese tipo de cosas son diferentes. Tienen tienen sus diferencias. Algunos son androides, la mayoría de los grises pequeños son androides, pero saben hacer su trabajo solos, son androides inteligentes y todas las razas los usan. Tienen esa tecnología. Ellos no se ensucian mucho las manos. Por lo general los que mandan a sus androides, y inclusive hay androides insectoides, que también hay insectoides reales, y también hay androides reptiles que más pequeñitos, pero parecen reptiles, que también son androides, pero también hay reales. Pero ya un día hablaré de todo eso. Dice, pregunta, ¿cómo se ven? ¿De dónde son? ¿Cuál es su historia? Respuesta, bueno, los dracos son la mayoría de la gente los imagina como un grupo de reptiles grandes, pero la Alianza Draco está compuesta por muchos seres distintos. La mayoría de ellos tiene alguna clase de sangre reptil, alguna clase de genética de reptil, y supongo que se pudiera decir que son genéticos muy puristas. Les gusta tener involucrados en su alianza seres que tengan una clase de genética reptiliana. Pero también ha habido otros seres de tipo insectoide que se han asociado a la Alianza Draco. Pregunta, cuando tú dices reptiles, ¿te refieres a un cuerpo humanoide? Respuesta, sí. Piel de reptil, ojos de reptil, cuerpo musculoso, temperamento de reptil muy agresivo. Lo que mucha gente considera como un demonio es probablemente de donde salieron muchas de las ideas del demonio y el diablo, la manera en que lo describían en el arte medieval. Pregunta, y también dijiste reptoides, como si fuera algo distinto a reptiliano. ¿Podrías explicarnos la diferencia? Respuesta, sí, los reptoides tienen una mandíbula más angosta y una cabeza más elongada y ojos que son más grandes. Se parecen mucho a los que la gente imagina como el alienígena, el que se ve en el cartel del Roswell, ¿sabes? El tipo ese, tipo gris. Pregunta, ¿habría una diferencia entre un gris y un reptoide? Respuesta, sí, definitivamente hay toda, o muchas cosas distintas que se ponen en la categoría del gris. Hay mucha confusión con los grises, hay bastantes tipos de seres diferentes que se ponen en esa categoría. Pregunta, así que, ¿cuál es el término draco o dragón que se usa para esta gente?
Respuesta, no conozco la génesis del nombre, no sé si el nombre provino de ellos o si proviene de una antigua raza, no sé dónde proviene el nombre real. Oí todo lo que hay en internet sobre el cúmulo estelar de los Draco y esas cosas, pero en realidad no se sabe con seguridad. Pregunta, pero el término Draco suena mucho a dragón, a Drácula supongo, pero ¿sería otra cosa similar? Respuesta, bueno, no lo sé, está como lo del huevo y la gallina, no se sabe qué fue primero. Pregunta, eh, esto obviamente empieza a entrar en cosas como de las que habla David Icke. Según tu consentimiento personal, hay gente en la Tierra que, vaya, que son reptiles que cambian de forma para parecer humanos. El único tipo de cambio que vimos que sí hay es cuando en el programa de interrogación, es un segmento del programa espacial secreto, que lo usaba mucho la Solar Warden, amigos, este es un paréntesis que hago. Que cuando entraban ciertas razas usaban el tráfico de nuestra galaxia, la Solar Warden los paraba como una policía, vaya, y los interrogaba a ver a qué venían, qué andaban haciendo y todo ese tipo de cosas. Bueno, es real eso, es una rama de los programas espaciales secretos. Ya habló al principio de sus entrevistas, habló mucho sobre eso, Corey Goode, ya que él creo que estuvo en un tiempo en esa rama. Eh, bueno, ya dice que él había visto eso, que se transformaran en algo cuando en el programa de interrogación, pero que era por medio tecnológicos. ¿Se acuerdan que también en la entrevista anterior habló de las pulseras estas que traían algunos seres extraterrestres, unas pulseras que algo hacían con la pulsera, perdón, y se desaparecían? Bueno, sigo con las preguntas. Este, dice, esa idea de los llamados Illuminati, ¿son en verdad reptiles que se disfrazan de seres humanos? No son así, y no son así para nada. ¿Encontraste algo en tu línea de trabajo acerca de eso? Respuesta, no. No es nada que haya encontrado yo al menos. Pregunta brevemente. Si tienes si tienes, bueno, vamos así está traducido, no van a pensar que así está traducido. Dice, hablamos de los aviares azules que parecen humanos, pero con rasgos de ave, ¿verdad? Ahora hablamos de reptiles que parecen humanos, pero con rasgo de ave. En el bioma que tenemos en la Tierra, digo organismos unicelulares, algas, verduras, plantas, mamíferos, aves, reptiles, ese tipo de cosas es un patrón bastante común para los mundos que son tipo Tierra en nuestra galaxia. Pregunta, esa fue la pregunta. La respuesta de Corey dice, sí, y parece haber una clase de plantilla humanoide. Pregunta, la respuesta de Corey fue sí, parece haber una clase de plantilla humanoide. La pregunta ahora de David dice, así que vemos en la Tierra, podrían evolucionar a forma tipo humana según las condiciones de ese planeta. Contesta, respuesta, sí. Y dices que los Draco básicamente eran racistas interestelares y encontraron a otros que, vaya, que hubieran evolucionado igual que ellos de la vida tipo reptil o insectoide, y ese grupo fue preferido. Y respuesta de Corey, sí, o interfirieron genéticamente uno o el otro. Oh, ¿se puede eso? Sí, sí, también. Es lo mismo que hacen aquí en la Tierra. Pregunta, ¿cuál fue su objetivo al venir aquí en primer lugar? ¿Qué quieren de nuestro sistema solar o de los humanos de la Tierra? Y respuesta de Corey, conquistas, expandir su dinastía. A esta alianza solo le importa expandir su imperio realmente.
Pregunta. Así que las sociedades ocultas alemanas estaban en contacto o intentaron contactarse con los dragones o con los Draco. ¿Cómo pasó eso? Respuesta. Intentaron hacer contacto conscientemente con este grupo. Conscientemente. Pregunta. Así, a través de la sociedad Abril. Respuesta. Sí. Además, pregunta. Además dijiste que había un grupo nórdico. Respuestas. Las sociedades secretas alemanas habían estado haciendo una cantidad de expediciones y mientras estaban en el área de los Himalayas se encontraron con un grupo de seres aspecto nórdico que se presentaron como extraterrestres y en realidad eran una civilización disidente de la antigua humana que había existido bajo los Himalayas durante decenas de miles de años. Interrumpe David y dice, bajo los Himalayas, prosigue Corey, sí, y en otros lugares, es una red de ciudades conectadas debajo de la tierra. Pregunta de David, ¿habían vuelto a ocupar las cosas construidas por la llamada raza constructora antigua? Respuesta, sí, pero habían construido una civilización pero muy sofisticada de alta tecnología por su cuenta. Habían armado su propia infraestructura de alta tecnología. Pregunta de David. Pero esta era una de esas áreas subterráneas, como dijiste, que tienen las bacterias bioluminescentes o bioluminescentes y tienen árboles y su propio sendero evolutivo de animales, peces y todas esas cosas. Es que en otro video, amigos, voy a parar un tantito. Habló de esto, que ¿se acuerdan cuando hablamos de los gigantes en éxtasis? Habían encontrado, ya mucho antes habían encontrado este tipo de cuevas abajo de la tierra, como que alguien había vivido abajo de la tierra, muy parecido a lo que se habla de allá en los Tallos, ¿verdad? En la cueva de los Tallos, muy parecido, pero hay casi en todos lados del mundo, en Australia, en México, sí, aunque no crean en México, yo sé de una en México, no se diga en Sudamérica. Bueno, realmente como una vez dijeron, el planeta parece un queso suizo realmente, pero hay muchísimos, ¿ok? Respuesta. Ya, bueno, la respuesta había sido primero que le preguntó la pregunta que de las áreas subterráneas, estas que tenían estas bacterias y que tenían árboles y su propio sendero evolutivo de animales, peces, ¿verdad? Esa fue la pregunta. La respuesta fue, bueno, pero la suya estaba más cercana a la superficie, debajo de las montañas. Y esas redes que llegan a esa área se llamaban la red de Agartha. Interrumpe David y dice, ¿en serio? Respuesta de Corey. Bueno, Corey prosigue, dice, eso era conforme a la documentación, ¿eh? Y es lo que yo leía en esta tableta de cristal que nos daban en el programa espacial secreto. Y ahí mismo decía que tenían una flota espacial o un programa espacial del cual le llamaban la flota de plata. También ya hablé de esto, ¿no? en otro de mis videos. ¿Se acuerdan que ya hablé de esto? También creo que en ese mismo video donde nombro a este señor que es de los únicos alemanes que estuvo en el Japón y que inclusive llegó a un alto rango. Estuvo en las sociedades secretas de Japón llamado los Dragones Verdes. Bueno, ahí van a encontrar mucha de esta información. Yo ya la había subido antes y voy a subir más. Y bueno, van a seguir hablando aquí también más cosas más interesantes, van a ver los siguientes. Bueno, dijimos que ya tenían una flota una flota a la cual llamaban flota de plata desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de que esta civilización disidente tiene miles de años de antigüedad. Por eso le digo que muy pronto la historia se va a tener que reescribir. Ustedes van a ver todas las mentiras que nos echaron en el siglo XX, cómo toda nuestra educación realmente está completamente equivocada, pero bueno, no quiero meter mucha polémica aquí, porque no tengo realmente mucha base
pero sí están desclasificando mucho material. Ya hablaré al último que acabe aquí. Voy a hablar un poquito de unos temas que tocaremos más adelante y se van a quedar y desclasificado por la CIA. Bueno, se llama, bueno, le dijo que se llamaba Agartha, la red Agartha. Entonces, prosigue, no, hace David una pregunta y dice, ¿en serio? O corta, en lo que está hablando Corey, dice, ¿en serio? Respuesta, eh, bueno, eso era conforme a la documentación y tenían una flota espacial, un programa espacial que llamaba la Flota de Plata, ¿verdad? Eso fue lo que dije al último. Otra pregunta de David. Dice, eso suena mucho a gente que ha sido contactada por lo que creen que son extraterrestres. Los llamados nórdicos extraterrestres. Es algo muy común oír. Respuesta, sí. Eso pasó mucho con este grupo, que simulaban ser extraterrestres y luego eso pasó con este grupo alemán, esta sociedad secreta que creó una civilización disidente igual que ellos, usando tecnología que obtuvieron de los dragones y de este grupo de Agartha debajo de los Himalayas. Pregunta de Davis, ¿por qué crees que estos de Agartha son la razón por cual los alemanes se obsesionaron tanto por el cabello rubio y los ojos azules y dijeron que era una raza superior? Corey dice, es muy probable. Pregunta de David, dice, ¿qué les dijeron los de Agartha a los alemanes sobre ellos? ¿De dónde dijeron que venían? Respuesta de Corey, creo que dijeron que venían de las Pléyades o algo así, originalmente, no estoy completamente seguro, no quiero no quiere meter la pata, nomás dice que cree que les habían dicho que venían de las Pléyades. Pregunta, así que guíanos por el orden del programa espacial. Según estos contactos, los dragones y los de Agartha se llevaban bien. ¿Sabían de su existencia uno de otro? ¿Tenían alguna clase de sociedad? Respuesta de Corey. Y es muy importante esto, amigos. Tienen un tenue entendimiento, pero no eran aliados para nada. No se llevaban bien tampoco. Los Dracos no se llevan bien con nadie, con otros que no se inclinen ante ellos. O sea, si una sociedad no se inclina ante ellos, los Dracos no los quieren. Pero tenían un entendimiento para no meterse entre ellos. O sea, cada quien tenía su agenda y no se metían unos con los otros. Como lo que les estaba diciendo hace ratito, amigos. Pregunta, ¿cómo se convierte esto en un viaje espacial? ¿Quién les dio a los alemanes la capacidad del viaje espacial? ¿Cómo se desarrolló esto? Obviamente no van a armar un programa espacial sin viajar al espacio. Respuesta. Claro. Bueno, los alemanes eran muy inteligentes para empezar y ya habían hecho descubrimientos excelentes por su cuenta. Ellos desde observar la naturaleza y el hecho de que a diferencia de occidentales, ellos, como dije antes, no separaban la ciencia de la espiritualidad y algunas creencias esotéricas y usaban algunas de esas creencias esotéricas que llamamos nosotros en el occidente magia negra y al mismo tiempo lo juntaban con ciencia, lo mezclaron y esto realmente les dio ventaja en todo ante nosotros. Pregunta, ¿alguna vez te cruzaste con el trabajo de Victor Schauberger en la documentación que vistes? Respuesta, sí, originalmente. Estudió los peces que nadaban contra la corriente y las cascadas y todo eso. Pregunta, eso contestó Corey. Prosigue David, pregunta, dice, parece que Schauberger vio que había una especie de efecto antigravedad con las truchas o los salmones que nadaban subiendo a una cascada de 20 metros con mucha facilidad. Respuesta de Corey, sí, de acuerdo. Sigue David, pregunta, ¿y encontraste esa información que sugiriera que Schauberger estaba en el buen camino y que en realidad inventó algo real? Respuesta, bueno,
no solo él, hubo varios científicos alemanes y polacos y otros que tuvieron unos avances muy importantes a los que se les confiscó esa información y se las llevaron a las sociedades secretas alemanas, están hablando de Alemania. Pregunta de David. ¿Estos grupos extraterrestres, como los Dracos y los de Agartha, ayudaron a los alemanes en algún punto para perfeccionar o hacían un mayor desarrollo de progreso o con lo que estaban trabajando o cómo era eso? Respuesta de Corey. Sí, ya habían empezado a construir dispositivos bastante interesantes, basándose en unos textos antiguos e información que habían hallado en el Vimana y creando un vórtice de mercurio, dispositivos de electrogravedad que creaban tecnologías de cancelación de gravedad. Oh, ¿en serio? Eh, eh, y pregunta a David, eh, cuando dices vórtice de mercurio, ¿a qué te refieres? ¿Cómo era o cómo se miraba? ¿Básicamente un cilindro de vidrio con mercurio dentro o lo giraban a velocidad extremadamente alta, de arriba abajo, lo giraban a velocidades muy elevadas y luego aplicaban voltaje muy alto? Empezaban a hacer hacer giros, perdón, invertidos con palancas de cobre. Esa fue la contestación de Corey. O sea, él le preguntó que cómo eran estos vórtices de mercurio y que se podía decir cómo eran. Entonces él le contestó que era un cilindro de vidrio como un mercurio dentro lo giraban a velocidades extremadamente altas, de arriba abajo, lo giraban a unas velocidades muy elevadas y luego aplicaban voltaje muy alto y empezaban a hacer giros invertidos con palancas de cobre, ¿ok? Y hace otra pregunta David. Así que conozco uno de los libros que a mí me gustó, que trata de esta nave Bell, la campana nazi, ¿verdad? Muchos han oído hablar de ella. Un poco llamado The Hound. Bueno, el libro se llamaba The Hound for Zero Point, en busca del punto cero. El libro es de Nick Cook. Bueno, él ha hecho una investigación muy original sobre el tema, así que según su conocimiento, cuando se construyó y quedó operativa la primera nave Bell, o al menos obtuvieron algún efecto de ella, le pregunta David a Corey, y Corey dice, no estoy seguro, no recuerdo las fechas exactamente y los detalles de lo que leí. Estaban haciendo eso a principios de los 40. Recuerdo algunos de los relatos que leí sobre la nave Bell. Recuerdo que tuvieron varias, no nomás una, fueron varias. Que habían amarrado y luego se separaron los amarres y habían desaparecido. Y luego tuvieron otras. Fue un proceso científico poco a poco. Murieron algunos científicos por acercarse demasiado. Tuvieron algunas explosiones también, tuvieron muchos problemas para iniciar ese proceso de la campana nazi aquí le llaman la Bell, la nave Bell, así le llaman ellos. Pregunta de David. ¿Tenían hélices pequeñas que giraban mercurio dentro del cilindro o cómo hacían o cómo lo hacían moverse el mercurio? Respuesta de Corey. Por lo que entendí, había un cable eléctrico muy enorme que entraba en ella y la alimentaba de electricidad a los motores, que giraban en una revolución por minuto muy elevada y hacían girar el mercurio. Lo interesante que pasó es que descubrieron que la electricidad pesada, muy pesada, aplicada al mercurio, hacía que se convirtiera en oro. Interrumpe David y dice, ¿de verdad? Así como la alquimia. Prosigue Corey, dice, sí, los cilindros de vidrio mantenían el mercurio, se convertían en un oro de aspecto coral,
Criar oro que se consideraba un problema, así que les causaba problema en vez de darles gusto que estaban convirtiendo este metal al oro. Pregunta, ¿por qué? ¿No querían el oro? Respuesta, no. Necesitaban mantener un metal líquido y que permaneciera líquido a temperaturas elevadas, con una revolución por minuto elevada y que condujera la electricidad durante largos periodos sin transmutarse. Y finalmente diseñaron otro metal líquido. Pregunta, ¿qué pasaba a la nave si empezaba a convertirse en oro? Respuesta, se hacía inestable y caía. Pregunta, ¿los de Agartha o los Draco le dieron ayuda directa para que la nave Bell, esta campana nazi, funcionara mejor para resolver el problema del oro, por ejemplo? Respuesta de Corey, sí. Fue después de que llegaran a cierto punto de logro tecnológico y relaciones diplomáticas continuas con ambos grupos, que empezaron a obtener ayuda científica en forma de enlaces que venían y los ayudaban, así como intercambios científicos, vaya. Y cuando desarrollaron una nave estable y la antigravedad trabajó bien, empezaron a hacer una sociedad cada vez más disidente de la dictadura alemana o del liderazgo alemán. Comenzaron a mantenerse más cosas en secreto y hacer las cosas a su manera. Así que esto no es necesariamente nazi. Es lo que yo les decía, amigo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Es lo que yo les digo. Cuando ellos vieron que empezaron a desarrollar toda esta tecnología, se fueron separando de los nazis. Inclusive, ahí se me fue el nombre de esta persona, de este grupo, este señor que les digo que perteneció a una sociedad secreta en Japón. Les voy a poner aquí el nombre. Hitler lo mandó a encerrar, lo mandó a un campo de concentración, que después se quitó la vida porque ¿cómo les puedo decir? Se le arraigó mucho lo de estas sociedades secretas japonesas. Por ejemplo, los japoneses usaban mucho el sacrificio de ellos mismos, como el suicidio. Él se suicidó, él y su esposa, los dos. Pero ya después de que ya había acabado la guerra en 1946. Entonces, realmente muchos dicen, bueno, ¿y por qué Hitler no ganó la Segunda Guerra Mundial? Es que no tenía esa tecnología él. Tenía tecnología elevada, eso que ni qué. Todos conocieron los B2 y todo ese tipo de cosas. Inclusive llegó a tener, ¿de qué le servía tener un Hannibal o tener un platillo volante si no lo podía operar? Y además le enseñaban uno. Por eso desde 1938 toda esta tecnología se llevó a la Antártica. La mayoría de la tecnología estaba en la Antártica. Por eso realmente Hitler, allá fue donde realmente las ciudades secretas, con ayuda de estos dos grupos disidentes, ya sea los Draco y los de Agartha, hicieron muchísimo trabajo. Creo que allá los que le ayudaron más, inclusive he oído otro investigador que donde está la nueva Suabia, no sé cómo se llama, la nueva Berlín, está al lado una base subterránea Draco, reptiliana. Eso es lo que yo oí de otro investigador y que inclusive de otro escritor. Pero bueno, no me crean porque no tengo pruebas. Bueno, ya dice que se separaron, y como les doy a entender, esto no era esta tecnología no era necesariamente nazi. Y entonces pregunta David, dice, que dices que no era nazi necesariamente, ¿verdad? Y más de las sociedades secretas ocultas alemanas, bueno, ellos criaron el nazismo. Corey, sí, esas sociedades secretas terminaron creando el nazismo, pero el nazismo se separó de ellos realmente, de alguna manera. Pregunta, ¿por qué? ¿Porque no se adhirió a lo que ellos querían? Respuesta de Corey, supongo. Eso fue más... eso de los nazis fue más el gobierno tradicional que deseaba controlar a la gente y esas cosas. Estaban más interesados en... Esta gente de las ciudades secretas estaba más interesados en comenzar su propia civilización disidente, que no tuviera nada que ver con ningún tipo de grupo,
tener su propia civilización, su propia raza, su propio programa espacial. Vaya, ellos tenían otro tipo de ideas. Eh, Pregunta de David. En el libro de Hunt, For Zero Point, este libro que le digo, En busca del punto cero, de Nick Cook, dice, investigando esta nave, Bell dijo que el nombre clave nazi del proyecto era Cronos, que significa Cronos, o lo que tiene que decir tiempo. Eh, También dijo que esto estaba basado en documentos que pudo encontrar y que aparentemente el tiempo empezó a ponerse raro cuando empezaron a jugar con esta campana, con esta nave Bell. ¿Encontraste algo al respecto tú en lo que tú has buscado en esta tableta? Y respuesta, sí. Mira, cuando juegas tecnología electrogravítica, el tiempo y el espacio, el velo entre ellos disminuye, así que empiezas a tener anomalías. Pregunta, ¿sería un ejemplo ¿cuál sería un ejemplo de anomalía? Bueno, mira, una anomalía sería que viajas en el tiempo. Cuando viajas a cierta velocidad no solo recorres una distancia, viajas en el tiempo. Como esta gente estaba creando una situación en donde saltan de un lugar a otro muy rápidamente, no solo han saltado en el espacio, sino que han viajado en el tiempo también. Así que empieza a ponerse borroso o borronarse el velo, este velo que divide el espacio-tiempo. David se despide diciendo que seguirán hablando de estas sociedades secretas alemanas, cómo llegaron al espacio, mucha información que se nos suprimió del siglo XX, incluso cosas del cosmos, cosas de informantes, pero muy, muy profundas, y que la alianza quiere que todo esto se divulgue y mucho más, dice que se va a hablar mucho más. ¿Quién es la alianza? Bueno, la alianza son un grupo de desertores de la Solar Guard, la mayoría del primer programa espacial secreto. Mucha gente de esta trabajó y con ayuda de otros seres que le llaman la Alianza Esfera, pero ellos no meten mucho, simplemente están ahí para apoyar. No, realmente los humanos, esta gente, estos personas, que ya están saliendo varios, por cierto, van a salir a hablar y quieren desclasificar muchísimas cosas y traer mucha de esta tecnología que está ahí arriba o que está ahí abajo, la quieren traer aquí a la superficie, a nosotros, al ser humano, a la civilización de nosotros, porque realmente ya no se puede vivir de esta manera. Bueno, es toda la entrevista, amigos. Simplemente espero que me hayan entendido. Está un poco difícil este tipo de información. Si en veces ven que no conglero las palabras, bueno, es que Corey, no me van a creer, pero Corey Good habla bien, se para y lo dice, va a hacer una oración y lo para y pone otra oración. Igualmente David está hablando de una cosa, en vez de hacer unas preguntas muy extrañas, que no es que las traduzcan o que las pongan mal, inclusive le pueden poner traducción abajo, ahí en los videos aparece una traducción y no está bien la traducción, muchas veces está muy equivocada, uno tiene que poner de lo suyo para poder armar una pregunta y una respuesta, pero sí se dice lo que ellos están hablando, no van a pensar que lo invento o algo, no, simplemente no es tan fácil esto. Bueno, vamos a seguir con estas entrevistas. Y bueno, creo que es todo. No quiero hablar más porque estoy trabajando en otros videos. Sigo con el proyecto del libro amarillo, que ya voy a acabar la segunda parte. Yo creo pasado mañana la subo. Y bueno, les quería decir que hay unos casos que quiero compartir con ustedes en lo que estoy traduciendo o lo que estoy transcribiendo o transcribiendo los videos del libro amarillo. Voy a subir a unos casos importantes que llegaron. Miren, hay un caso de un masajista
que estaba haciendo un masaje, ¿verdad? De estas mujeres masajistas. Este caso fue en Illinois. Y de repente dice que de esta mujer a la cual le estaba dando masaje, se desprendió, haz de cuenta, como un tipo holograma, un gris, un ser gris. Pero, por qué me causó un poco de consternación este informe? Porque hay nombre, hay investigación, no crean que me lo estoy inventando. Este, es que ya ha habido otros dos casos más, inclusive un hombre masajista, creo que uno era en California y el otro era en Georgia, en Atlanta, no estoy seguro, pero les voy a subir ese video porque es importante ver, porque no son los únicos. ¿Por qué estoy tocando este tema ahorita aquí que no debería? Bueno, es importante porque hace poco mi compañero Eduardo le habló a alguien diciéndole, oye, es que en una pecera o en una van de estas que transportan gente de paga, estaban unas personas y de repente se transformaron en otros seres, reptoides. Bueno, hay un caso muy importante documentado de una señora que era muy buena, por cierto, decían que era una excelente vecina y todo. Y esta señora, al ir venía del trabajo, ya tenía muchos años viviendo allí, se le había muerto el esposo y todo ese tipo de cosas. Muy conocida. Llega con una vecina, le invitan, andaba muy cansada, se sentó en un sofá, cuando de repente también se transmutó, se puso en su verdadero origen y era una mujer reptoide. No, no Draco, no, reptoide, o sea, reptil. Y lo volvió. Y supo ella que la mujer, su amiga, la vio y se asustó, inclusive tiró el plato y todo. Y el esposo de esta señora no lo vio, pero ella sí lo vio. Y ella se contactó con una investigadora muy importante y le dijo, oye, ¿sabes que hay un caso así? Total que esta señora, después hablaron ellas dos y esta que era reptiliana, reptil, le dijo, oye, tú me viste en mi verdadera imagen, ¿verdad? Pero que no le dijo nada, no, que dice que era una persona normal, se movió de ahí, ya nunca supo de ella, aunque sí sabe dónde vive, pero vaya, ya no le ha dejado mensajes, ya no le habla, pero da el nombre, dan dónde vivía, dónde trabajaba, era una enfermera que cuidaba a ancianos. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Realmente no sé si tengan, como dice Corey, esta tecnología para poder vivir entre nosotros. De alguna manera ya están interactuando entre nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque ese caso, con estos tres casos de masajistas que han salido a hablar, muy interesantes lo de los masajistas, creo que algo está pasando aquí en la Tierra. Vaya, son casos. El otro caso que quiero hablar es que la CIA desclasificó documentos de estos de visión remota, gente que trabajó con Ingo Swann. Y hay un caso que quiero compartir con ustedes. ¿Se acuerdan del caso de Raynham en Inglaterra? Aquellos días del 26 al 28 o al 30 de diciembre de 1980, en el cual supuestamente estos soldados fueron y unos tocaron la nave esta. Aquí tengo un video de eso. Tocó la nave y se le grabó algo así, le mandaron un mensaje en código binario y lo sacó a hablar en el 2010. Salió a hablar en un congreso que hicieron aquí en Estados Unidos, de estos congresos que hacen en veces que se juntan todos. Bueno, la CIA desclasificó unos archivos en el cual en 1984, 86 por ahí, 6 años después de que había pasado eso, mandó una persona con este tipo de poderes psíquicos, porque sabemos que ya trabajaba la CIA con ellos, lo mandó a ese lugar y desclasificó todas las hojas, nomás una no desclasificó, son 13 hojas. Y van a ver cómo se trabaja, son de la CIA y qué habla, quiénes eran, con quiénes hablaron, cómo se comunicaron, si somos nosotros en el futuro, qué querían, a qué están viniendo a la Tierra a esos años, a qué estaban viniendo y todo ese tipo de cosas. Nomás para que vean que se están desclasificando cosas muy importantes. Pero bueno, es todo, no les quito su tiempo y voy a estar haciendo lo más posible para traerles más más información. Sé que los videos son muy largos, pero no los podría hacer más cortos porque dejaría ir mucha información. O si quieren los hago de 20 minutos, díganme ustedes,
y hago 5 partes, pero también me vería mal, yo me vería como que quiero lucrar o algo así, por eso los hago así grandes y al cabo al que le interesa este tema me imagino que lo para y luego lo vuelve a ver o así sucesivamente. Así que disculpen si están muy largos los videos, pero lo único que se trata en este canal es dar información. Aquí no se trata de generar dividendos para uno, simplemente lo que quiero es sacar información para todos ustedes. Bueno, gracias por todo y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta muy pronto. Pero, pero no congeniaron con lo que las sociedades secretas venían haciendo. No traían las mismas ideas, aunque sí las sociedades secretas iniciaron el nazismo. Pero a final de cuentas el nazismo se retorció un poquito más hacia el populismo, hacia la gente, y este tipo de civilizaciones del cual vamos a tocar, van a tocar el tema ahora y ya hablaremos ya más adelante más de estas civilizaciones. Son civilizaciones muy antiguas, estamos hablando de Agartha, estamos hablando de ese tipo la Alianza Draco, vamos a hablar de seres que tienen miles y miles de años aquí en la Tierra que no habíamos hablado. Claro que no son terrestres, aunque ellos se consideran terrestres, pero no lo son. Una de estas razas sí son terrestres, son disidentes de civilizaciones antiguas. Acuérdense que hemos hablado de los antiguos constructores, de la raza antigua constructora, una raza humana que supuestamente ya no está en el planeta, pero que tuvo una tecnología muy avanzada. Pero bueno, no quiero confundirlos más, porque esto es un poco confunde a la gente y no quiero de ninguna manera confundirlos. Y bueno, aquí creo que les voy a contestar a estas personas que decían que cómo era posible que los nazis tenían eso. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo Antonio Cisneros. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a su canal una vez más. Bueno, esta vez nos vamos a meter un poquito ya más a fondo. Espero no ofender a muchas personas. No voy a hablar en este video ni en mis comentarios para resaltar un régimen el cual supuestamente hizo mucho daño a la humanidad. Estoy hablando del régimen nazi, no vamos a hablar de ellos, sino que tenemos que hablar de ellos, ya que fueron una parte fundamental en el desarrollo de la historia del siglo XX. Así que no quiero ofender a nadie, simplemente voy a dar información. Esta información creo que nos beneficia a todos, aunque ya hablé antes en el proyecto Serpo, en el viaje al planeta Serpo, hablé algo acerca de cómo empezó, de dónde venía el nazismo, estas sociedades secretas nazis y todo esto. Entonces ahora les voy a presentar una entrevista en el cual Corey Goode y David Wilcock tocan el tema de nuevo. Ellos se meten más a fondo, obvio, ¿verdad? Comunicación con muchos, con muchos informantes. Se ve que tiene muy buena información y además, bueno, yo sé que pertenece a un grupo de investigadores que no niegan a nadie, que cuando tú les pides información te la mandan. No esconde nada, no es gente que se anda lucrando con esto. Lo digo por mi propia cuenta, porque yo les he mandado pedir de alguna manera ayuda o preguntas y luego me contestan. Así que vamos a comenzar con esta entrevista. Comenzamos. Bienvenida de David Wilcock. Ya dice buenos días, buenas noches, lo que haya sido a todo mundo y me voy directo a la primera pregunta. Primera pregunta, dice Corey, este programa especial secreto, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se inicia algo así si nuestra tecnología convencional parece ser tan primitiva en cuanto al viaje espacial? ¿El programa espacial tuvo ayuda
¿Hubo asistencia de alguien externo? ¿Qué permitió desarrollarse así en una época tan temprana en la historia? Respuesta. En realidad, la razón por la que hay una alianza gama de tecnologías en el programa espacial secreto, y lo que tenemos, tiene más conocimiento que yo, aunque lo que yo había de alguna manera recolectado también venía de muy buena fuente. Pero ustedes van a ver que no estamos cerrados en completamente lo mismo, simplemente que ellos se meten más a fondo, dan más tecnología, se meten más a fondo, vaya, para acabar pronto en este tema. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es que esa vez que subí este video, recibí un email y dos, tres personas que me mandaron de alguna manera, oye, ¿cómo te pones a decir que los nazis tenían ovnis o estos artefactos que podrían haber ganado la guerra? Y yo no quise contestar porque yo lo iba a sacar en videos más adelante. Yo les he hablado varias veces en pequeñas porciones de estas civilizaciones disidentes o breakaway civilization. Yo les he hablado de estas. No quería meterme, pero ahora sí las vamos a tomar, vamos a hablar de ellas. Por eso a estas personas no les contestaba de ninguna manera, no les decía, bueno, ok, piensen lo que sea. Es que hay mucha diferencia, es como ahorita en el gobierno de Estados Unidos. El gobierno es uno, pero el programa espacial secreto es otro. Igualmente pasó en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis estaban bien avanzados, ustedes lo van a ver. Esas armas o ese tipo de dispositivos en la Segunda Guerra Mundial y no ganaron la guerra. Es muy fácil. Ahora sí ya sabemos lo que es una civilización disidente. Las sociedades secretas se movieron. O sea, se hicieron a un lado. Es por lo cual que después ya hablé en varios videos aquí, hasta se acuerdan de los ovnis nazis sobre la Casa Blanca, que nada más le puse así, pero no eran nazis, es de estas civilizaciones, y podemos ver que cómo estas sociedades secretas alemanas tuvieron ayuda. ¿Se acuerdan que Von Braun a él le preguntaron, o Obert, creo, uno de los dos, no recuerdo bien quién fue, pero que le preguntaron que cómo habían obtenido tanta tecnología? Y él nomás dijo que habían recibido ayuda de arriba. Eso es verdad, eso es verdad. Y bueno, vámonos a la entrevista. Y bueno, vamos a David, dar la bienvenida. Otra vez voy a usar nomás el adjetivo pregunta para cuando sea David y respuesta para cuando sea Corey Good, ¿ok? Para no meter nombres y nada de eso, sino pregunta y respuesta y se acabó. Las respuestas las va a dar Corey Good, aunque unas no son respuestas, como ustedes van a ver en veces como que también David tiene sus teorías o tiene sus, bueno, se ve que este hombre sí ha tenido mucha